Buenos días a todos. Estamos en el podcast hoy con Albano Gilabert. Albano es investigador predoctoral en la Universidad Jaume I de Castellón, que además está haciendo parte de su tesis doctoral también en la Universidad de Bolonia. Albano, buenos días y muchas gracias por estar en el podcast. Buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast y darme la oportunidad de participar en él. Pues nada, un placer. Albano nos va a hablar hoy, y ahora le preguntaré un poco más en profundidad, sobre algunos aspectos de las cláusulas de seguro en los contratos de utilización de buque. Y Albano, la primera pregunta que te quería hacer en este sentido es sobre, porque tu tesis va sobre esto, pero ¿nos podrías un poco brevemente comentar cuál es el tema concreto de tu tesis doctoral y por qué elegiste este tema? Sí, bien, todo surgió en septiembre de 2019, cuando comenzaba pues, mi carrera investigadora, cuando pues, mi director de tesis, el profesor Puig, me dijo que podía empezar por el comentario de una sentencia. En concreto me habló de una sentencia de 2017 de la Corte Suprema Inglesa, en el caso Ocean Victory, que versaba sobre un supuesto de arrendamiento de buque. En concreto, en este supuesto el propietario registral del buque había celebrado un contrato de arrendamiento de buque basado en el Vercon 89 con otra compañía que a su vez fletó el buque con un tercero que volvió a ser subfletado. La controversia surgió porque mientras el buque trataba de abandonar el puerto de Kashima en Japón, pues debido a una tormenta sufrió un siniestro y acabó naufragando. Y tras ello, la aseguradora del buque, que aseguraba tanto los intereses del propietario como del arrendatario, pues tras abonar la indemnización correspondiente, interpuso una acción en reclamación de la indemnización que había satisfecho ella previamente, al entender que se había producido un incumplimiento de la cláusula de puerto seguro. Y pese a que la Supreme Court inglesa entendió que no se había producido tal incumplimiento, sí que analizó en over dicta una de las cuestiones que ha sido planteada de forma recurrente ante los tribunales ingleses, que es la posibilidad o la responsabilidad del arrendatario frente al arrendador en los supuestos de coseguro y, por tanto, la posibilidad de la aseguradora del casco de interponer una acción contra, contra el arrendatario. Todo ello me llevó a plantearme varias cuestiones que surgían en torno a este caso. Por ejemplo, pues el contenido de las cláusulas sobre seguro en los contratos de utilización del buque, los intereses asegurables de las partes, la parte obligada a contratar cada uno de estos seguros y, en fin, los derechos subrogatorios de la aseguradora. Pues bien, al empezar a indagar un poco sobre estas cuestiones bajo el derecho español, lo que pude observar es que ni los tribunales españoles ni la doctrina habían abordado, al menos en profundidad, estas, estas cuestiones, ¿no? Y que solo pues, breves referencias o menciones específicas podían encontrarse en los trabajos que analizaban las figuras contractuales de los contratos de utilización del buque o el, los contratos de seguro marítimo en general. Igualmente, también pude observar pues, que la ley de navegación marítima, si bien regula tanto los contratos de utilización del buque como el seguro marítimo, pues se limita a regular aquellas cuestiones que surgen entre las partes de la póliza, es decir, entre el asegurador, la aseguradora y el asegurado, pero no analiza las cuestiones que pueden surgir entre las partes del contrato principal, en este caso, el propietario y el arrendatario. Por ello, habida cuenta de las controversias que plantean en la práctica, pues decidí realizar mi tesis sobre la relación entre el seguro
y los contratos de utilización del buque. En concreto, sobre los efectos que la inclusión de las cláusulas sobre seguro en estos contratos está llamada a tener entre las partes del contrato, en especial en el tema de la responsabilidad entre las partes, la relación entre las partes de estos contratos y las aseguradoras y, en fin, los efectos que ello está llamado a tener en cuanto a los derechos subrogatorios de la aseguradora. Ujú. Y ya que has introducido el tema, te quería preguntar en este sentido, ¿qué suelen establecer las cláusulas sobre seguro en los contratos de utilización de buque? Lo primero que hay que tener en cuenta es que, como bien sabrás, pues pese al carácter eminentemente internacional del tráfico marítimo y el transporte marítimo, pues no existe una norma internacional, una normativa uniforme que regule los contratos de utilización de buque, ¿no? Los contratos de arrendamiento de buque o los contratos de fletamento. Por ello, en la práctica es muy habitual que las partes, cuando quieran celebrar un contrato de arrendamiento de buque o de fletamento, pues recurran a la utilización de formularios, ¿no? Destacando a modo de ejemplo, pues en el caso del arrendamiento, el Vercon, el NAI para el fletamento, etcétera. Pues bien, en estos formularios sí que se suele prever pues, las cuestiones aseguraticias, ¿no? Y lo que las cláusulas sobre seguro suelen regular, entre otras cuestiones, pues son los seguros que deben contratarse, que fundamentalmente son el seguro de cascos y maquinaria y el seguro de P&I, la parte obligada a contratar cada uno de estos seguros y a pagar la correspondiente prima, y también se prevé los intereses que deben asegurarse, así como las pólizas que deben asegurarlos y, en fin, si estos intereses deben asegurarse en un único contrato o en varias pólizas. Y es este segundo aspecto el que suscita mayores controversias. En el caso en que la cláusula prevea que el aseguramiento, cada interés debe asegurarse de forma independiente, pues ello no está llamado a tener a despertar o sea, no suscita grandes controversias en la práctica. En cambio, en muchos de estos formularios, por ejemplo, es el caso del Varegon para el arrendamiento de buque, es habitual prever que los intereses de las partes deben ser asegurados conjuntamente bajo una misma póliza. Y ello es lo que de verdad suscita ciertos problemas en la práctica. ¿Y nos podrías un poco, dado que mencionas esta doble posibilidad, ¿no? Un aseguramiento independiente de los intereses de las partes y por otro lado, un aseguramiento conjunto bajo una misma póliza, ¿no? ¿Nos podrías explicar esto un poquito más? Sí, esta es una cuestión, como he mencionado, especialmente controvertida en lo que respecta al seguro de cascos y maquinaria, donde pues los formularios suelen prever el aseguramiento conjunto del interés tanto del propietario del buque como del fletador o arrendatario. Cuando en lo que respecta al interés del propietario, pues no parece haber duda de que su interés es siempre asegurable bajo el seguro de cascos. En cambio, en el caso de los arrendatarios y fletadores, ello plantea o ha planteado mayores dudas. Por lo que respecta al interés del arrendatario o del fletador, pues lo controvertido no es tanto la existencia de un interés asegurable, sino la posibilidad de asegurar estos intereses bajo una póliza de cascos. Así, por lo que respecta al arrendatario del buque, se ha señalado que en la medida en que éste está obligado a mantener y reparar el buque durante la vigencia del contrato y a devolverlo a su propietario, al arrendador, en el mismo estado y en las mismas condiciones en que lo recibió, pues ostenta un interés asegurable. Además, pese a que de ordinario este interés parece que tendría que asegurarse bajo una póliza de responsabilidad civil, bajo un seguro de P&I, pues los tribunales ingleses, en concreto, pues de forma reciente la Supreme Court inglesa,
ha señalado que la asunción de estas obligaciones y la potencial responsabilidad por su incumplimiento justifican que ostente un interés sobre el buque que se traduce precisamente en la necesidad de llevar a cabo las reparaciones necesarias durante la vigencia del contrato y evitar así incurrir en responsabilidad frente al propietario. Y que este interés pues, puede ser asegurable bajo una póliza de cascos. En el caso del fletamento, la cuestión todavía es más controvertida, pues en estos casos el fletador no adquiere siquiera la posesión del buque, ni en consecuencia está obligado o no tiene una obligación de mantener y reparar el buque durante la vigencia del contrato. Ahora bien, con independencia de ello, tanto en el Time como Voyage Charter, el fletador puede incurrir en responsabilidad frente al fletante por los daños que pudieran ocasionar al buque, pues como consecuencia de la puesta a disposición de mercancías peligrosas, como consecuencia de la incorrecta realización de las operaciones de carga y descarga, o en fin, como consecuencia de la designación de un puerto o muelle inseguro. Por ello, que el fletador tiene un interés asegurable parece quedar fuera de toda duda. Ahora bien, el problema surge de nuevo en determinar si este interés podría o no ser asegurado en una póliza de cascos. En estos supuestos parece todavía más evidente pues, que el interés reside en la protección del patrimonio del fletador por la responsabilidad en la que pudiera incurrir frente al propietario por los daños causados al buque. Sin embargo, en la jurisprudencia inglesa se ha desarrollado lo que se ha venido en llamar como pervasive insurable interest, que si bien su origen se halla en el marco de los contratos de seguro celebrados en el contexto de contratos de construcción y fue creado para justificar la existencia de un interés asegurable de los subcontratistas, esta teoría también se ha extendido, su aplicación también se ha extendido al ámbito marítimo. Y esta teoría básicamente viene a decir que si bien lo normal es que la responsabilidad por daños a la propiedad es asegurable bajo una póliza de responsabilidad civil, existen motivos de conveniencia comercial que justifican que este interés sea asegurable también en una póliza que asegure los daños contra la propiedad. En este caso, que el interés del fletador sea asegurable bajo un seguro de cascos y maquinaria, siempre y cuando, evidentemente, la póliza abarque tal interés. En fin, aunque ello ha sido reconocido en el marco de un contrato de gestión naval, la Corte de Apelación inglesa también ha reconocido que el riesgo de perder la oportunidad de obtener un beneficio como consecuencia de la destrucción del buque es suficiente para considerar que existe un interés económico y asegurable sobre el buque. Por ello, en la medida en que tanto el arrendatario como el fletador tienen un interés económico derivado de la explotación del buque, pues también parece que ello justificaría su aseguramiento en la póliza de cascos. Ahora bien, conviene no confundir esto con el seguro de lucro cesante. Aquí, de producirse el siniestro, el arrendatario o fletador no tendrían derecho a ser indemnizados por los beneficios dejados de obtener, sino tendrían derecho a que el asegurador sufrague los costes de la reparación del buque para devolverlo a su estado de navegabilidad inicial. En resumen, si bien el interés del propietario es siempre asegurable en la póliza de cascos, el del arrendatario o fletador puede ser cubierto tanto en un seguro de cascos como en uno de responsabilidad civil o de protección e indemnización. Y ello es nuevamente pues otra fuente de controversias, pues en muchos formularios suele preverse el aseguramiento conjunto del interés del propietario y del arrendatario o fletador en la póliza de cascos, lo cual hace surgir la cuestión de qué ocurriría en caso de que el daño al buque sea ocasionado
por el charterer. Es decir, ¿estaría la aseguradora legitimada frente al coasegurado causante del siniestro? Y, joder, esto que comentas, quiero decir, es muy interesante y se podría hablar mucho de esto, pero te quería preguntar simplemente y rápidamente un problema que has mencionado sobre el tema de la subrogación. ¿Cuál es el problema que tú ves y que has mencionado brevemente respecto a la subrogación de la aseguradora? Bien, como sabrás, pues en el seguro marítimo, igual que en cualquier otro seguro de daños, la aseguradora, tras indemnizar al asegurado, puede subrogarse en sus derechos y dirigirse frente al causante del daño, ¿no? Frente a la persona responsable. Para ello se requieren o se exige el cumplimiento de dos condiciones o dos presupuestos: el previo pago de la aseguradora y la existencia de un tercero responsable. Aquí, por tanto, la pregunta es, ¿el, el arrendatario o fletador causante del siniestro es un tercero a los efectos de subrogación? Pues bien, cuando los intereses de las partes están asegurados en distintas pólizas, en distintos seguros, parece evidente que el arrendatario o fletador causante del siniestro pues es un tercero a los efectos subrogatorios y por tanto no existe ningún impedimento para que la aseguradora, tras indemnizar al propietario, pueda dirigirse frente al responsable del siniestro. Ahora bien, el problema surge en aquellos supuestos en los que el arrendatario o fletador están coasegurados en la misma póliza que asegura los intereses del propietario. Y es que en estos supuestos los intereses de las partes son distintos. En el derecho español, si bien esta cuestión no ha sido abordada directamente con respecto a los seguros marítimos, parece que ello no parece tener gran relevancia, y aunque las partes tengan distintos intereses asegurables, pues si estos están asegurados bajo una misma póliza, se considera que existe un único contrato de seguro y que por tanto la aseguradora no puede dirigirse frente al arrendatario o fletador coasegurado porque no tiene la consideración de tercero. Sin embargo, bajo el derecho inglés la situación es distinta. Y es distinta porque los tribunales ingleses han establecido una división entre lo que han denominado Joint Insurance and Composite Insurance. En este sentido, un Joint Insurance es un supuesto en los que los intereses de las partes coaseguradas son idénticos. Un ejemplo sería el supuesto de copropiedad, ¿no? Donde los distintos copropietarios aseguran sus intereses bajo una misma póliza. Por el contrario, los supuestos de Composite Insurance, que son, el claro ejemplo es el caso de los contratos de utilización del buque, aunque los intereses de las partes aparecen asegurados bajo una misma póliza, pues los intereses son distintos. El interés del propietario es distinto del arrendatario o fletador. Además, aquí la controversia surge porque, si bien en el caso de Joint Insurance se considera que existe un único contrato de seguro, en el caso de Composite Insurance se considera que existen tantos contratos de seguro como intereses asegurables. Por tanto, trasladando ello al supuesto de los contratos de utilización del buque, el arrendatario o fletador causante del siniestro sería considerado como un tercero con respecto a la póliza que asegura los intereses del propietario. Ahora bien, pese a ello, pese a ser un tercero, se ha considerado que la aseguradora no está legitimada para dirigirse frente al arrendatario o fletador coasegurado. Y ello en base a tres teorías que paso a resumirlas muy brevemente. La primera es porque, en base a la interpretación del contrato principal, del contrato de arrendamiento de buque o de fletamento, se considera que el hecho de que las partes aparezcan, de que la cláusula sobre seguro prevea que los intereses de las partes deben ser asegurados conjuntamente, pues debe ser interpretado como que la voluntad del arrendador o fletante y el arrendatario y fletador es que la responsabilidad entre las partes por los daños
que puedan causarse al buque como consecuencia de un incumplimiento contractual, pues se excluya y que en caso de producirse un siniestro, que la única indemnización sea la derivada del seguro. En segundo lugar, también se ha interpretado lo que se ha venido a denominar la teoría del término implícito en el contrato de seguro, que el hecho de que las partes aparezcan aseguradas o que el hecho de que una aseguradora asegure conjuntamente los intereses del propietario y del charter ha de ser interpretado como que la aseguradora pues rechaza, siquiera implícitamente, el ejercicio de los derechos subrogatorios contra cualquiera de los coasegurados. Y en fin, la aseguradora pues también carecería de legitimación en base a la teoría de la circuity of action, que esto básicamente es que si bien la aseguradora tendría una acción frente al coasegurado causante del siniestro, este último seguiría estando asegurado bajo la misma aseguradora. Por tanto, la aseguradora podría dirigirse frente al causante del siniestro, pero este, a su vez, podría dirigirse nuevamente frente a la aseguradora que trata de dirigirse frente a él. Entonces se crearía una situación de circuit of action que excluiría el ejercicio de los derechos subrogatorios. Y esto es básicamente el problema que surge con respecto a la subrogación de la aseguradora en los supuestos de coseguro. Albano, muchísimas gracias por todo esto que nos has comentado. Es un tema muy interesante y que tiene una incidencia práctica brutal. Yo por mi parte agradecerte, como digo, el que te hayas pasado por aquí, desearte mucho éxito en tu defensa de tu tesis que estás a punto de presentar. Pues muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Concluimos aquí este episodio. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast sobre Derecho Marítimo.